Bonjour, ça va? Buenas tardes. Bienvenidos a este 12º episodio de Reflexiones Positivas en 10 minutos, donde estamos estudiando el libro de Daniel. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 8. Ayer nos quedamos a la mitad. Recordáis que Daniel tiene una visión y ve dos animales que aparecen en escena. Un carnero con dos cuernos, uno más alto que el otro, que hiere al viento en tres direcciones. Y después de él, un macho cabrío que lo derrota, un macho cabrío que no toca el suelo, que tiene un cuerno notable en su frente, y después de él aparecen otros 4 cuernos. Y después de esto hay un cuerno pequeño que aparece y que hace una labor de destrucción del pueblo de Dios o de los santos de Dios, hasta el punto de quitar el sacrificio del templo. Se nos dice también que esta profanación, este poder del cuerno pequeño iba a durar durante un tiempo muy determinado, 2300 tardes y mañanas. Muy bien, Daniel queda mal con esto y pregunta, y uno de los asistentes, uno de los ángeles que estaba a su lado, Gabriel, que aparecerá en el Nuevo Testamento también en la Anunciación de María, habla con Daniel y le va a explicar y le dice: Daniel, yo te enseñaré lo que ha de venir, porque la visión es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Recordáis que la segunda bestia en Daniel 7 era un oso que se levantaba de un lado más que de otro y tenía 3 costillas en la boca. Ahora, ese animal va a estar representado por un carnero que tiene 2 cuernos, uno más alto que el otro, y que golpea al viento en 3 direcciones diferentes. Las 3 costillas, 3 golpeos al viento, un lado se levanta más que el otro el oso, y este carnero tiene un cuerno más alto que el otro. Es el mismo animal, es el mismo imperio Medo-Persia. Daros cuenta solo una cosa. En el capítulo 2 se le presenta a Nabucodonosor una estatua con la sucesión de los 4 imperios. Simplemente ahí lo que se trata es de demostrarle a Nabucodonosor que el imperio suyo no iba a perdurar siempre, que Dios quitaba y ponía los imperios y que llegaría al final hasta el imperio de Dios, que sería el eterno. Ahí esos imperios están simbolizados por diferentes metales. En el capítulo 7 se presenta también a Daniel esta misma escena con 4 animales, pero bien que la escena llega hasta el tiempo del fin, aquí se pone el énfasis sobre ese cuarto imperio y especialmente sobre ese cuerno pequeño que va a perseguir de una forma tremenda a los santos y que va a ponerse también en el lugar de Dios, hablando palabras arrogantes y blasfemias. Daniel 8 nos presenta la misma idea, solo que Babilonia ya desaparece y el Imperio Romano tampoco se menciona. Aquí va a hablar solo de 2 reinos que van a incidir directamente sobre el pueblo de Israel y va a centrarse en la labor de este cuerno pequeño, pero solo con el pueblo de Israel, porque va a haber un rey que va a infligir un grave dolor al pueblo de Israel. Por eso dice que el carnero eran los reyes de Media y de Persia. Sin embargo, hay otro animal que es el macho cabrío y nos dice que el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa 4 reinos que se levantarán después de esta nación. El imperio griego encontró su apogeo bajo Alejandro Magno. Fue una rapidez increíble con la que conquistó todo el mundo en ese momento. Prácticamente en 13 años conquistó todo, llegando hasta las puertas o entrando prácticamente en la India. Ahí tuvo que parar porque sus ejércitos no quisieron avanzar. Cuenta la historia que lloró por no poder seguir conquistando y poco tiempo después moría en medio de unas grandes fiebres. Pero conquistó todo lo que en ese momento se conocía con una rapidez verdaderamente increíble. Por eso en Daniel 7 Grecia está representado con un leopardo que simboliza rapidez.
y que encima ese leopardo tenía alas de águila. No corría, volaba. Este macho cabrío vuela también. Y representa a Grecia. Alejandro Magno, cuando muere, no tiene sucesor y tiene que dividir su imperio entre sus 4 generales: Lisímaco, Ptolomeo, Demetrio y Seleuco. Ellos reparten y cada uno va a gobernar en diferentes partes de ese imperio que Alejandro Magno había creado. Por eso este macho cabrío tiene 4 cuernos, que son 4 reyes que se levantarían después de Alejandro Magno. Es interesante, no lo he dicho, que así como se nos habla de 4 animales en el capítulo 7 feroces, aquí en Daniel 8 se nos habla de 2 animales más tranquilos, entre comillas, un carnero y un macho cabrío. Pero se nos habla de estos 2 animales porque estamos en un contexto del santuario también, y eran los animales que se ofrecían en los sacrificios. Muy bien, dice que después de esto se levantará un cuerno pequeño. Después del reinado de estos, cuando sus transgresiones lleguen al colmo, se levantará un rey, altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, causará ruinas, prosperará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Se engrandecerá, se levantará contra el príncipe de los príncipes, y su fin no será con mano humana. Nos decía también en los versículos que leímos ayer que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente, y hacia la tierra gloriosa, hacia el pueblo de Israel. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el sacrificio continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Quitó la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Después de la división del imperio griego, estos 4 generales se repartieron, pero hubieron siempre constantes guerras entre ellos, intentando conquistar el territorio que el otro tenía. Uno de esos generales, ya hemos comentado, fue el que se quedó con todo el imperio seleucida, ¿vale? Y pues tuvo diferentes reyes, tuvo épocas de más gloria, otra época de menos, pero al final prácticamente del imperio seleucida, cuando Roma ya empieza a estar en apogeo, aparece un rey que es Antíoco IV, que se denomina Epífanes, que tiene parte de esa gloria que estaba perdiendo el imperio seleucida. Es el último rey que le da algo de gloria al imperio seleucida. Este rey conquista Egipto y tenía la idea de poder unificar todos sus territorios bajo el helenismo, o sea, bajo la cultura griega. Y lo que hace es imponer la cultura griega a todos los pueblos que él gobernaba. E impone esa cultura de una forma taxativa. Esto es así y no hay otra cosa que no sea esto que os impongo. La historia comenta cómo después de la batalla de Egipto, cuando Roma le dijo para y te vuelves a tu casa porque hasta aquí has llegado, inclusive comenta la historia como un general romano le traza un círculo en el suelo y le dice: tú mismo, si continúas por este camino, te vamos a atacar. Entonces Antíoco se tragó su orgullo, vio que no era momento para atacar a Roma o ponerse en guerra con Roma y volvió a su tierra. En el regreso pasó por Jerusalén, la saqueó y empezó a hacer a partir de ese momento una serie de atrocidades verdaderamente tremendas contra el pueblo de Israel. Invadió Jerusalén varias veces y la historia nos comenta cómo fue un periodo verdaderamente terrible para el pueblo de Israel, porque si hasta ese momento habían vivido más o menos con una cierta libertad religiosa, ese periodo fue verdaderamente tremendo. Para que os hagáis una idea, este Antíoco lo que hizo fue, en primer lugar, quemar todos los rollos de la ley que hubieran, prohibir el judaísmo en cualquiera de sus manifestaciones. Empezó a erigir altares paganos por toda la ciudad de Jerusalén y por todo el territorio de Judá.
Lo más grave que hizo fue entrar en el santuario, aparte de llevarse un montón de vasos y tesoros que habían ahí, erigió un monumento a Zeus. Sacrificó cerdos en el templo. Sacrificó cerdos en el templo e inclusive roció con sangre de cerdo el templo, con lo que eso significaba verdaderamente para un judío. El templo quedó profanado durante todo ese tiempo, no hubieron más sacrificios, se prohibió totalmente y hubo una persecución atroz de todos aquellos que quisieron seguir fieles a Dios, de todos aquellos que quisieron seguir con sus tradiciones judías. Muchos del pueblo de Israel lo que hicieron es tomaron para sí esas ideas helénicas, y de ellos saldrán luego más tarde los saduceos, pero eso es otro tema diferente. Y Antíoco lo que hizo fue una persecución tremenda de todo el pueblo judío y quitó el sacrificio en el templo. Sin embargo, nos dice que finalmente sería quebrantado, aunque no por mano humana. Y nos comentaba el texto que esta persecución o esta asolación del templo duraría un tiempo determinado, 2300 tardes y mañanas. El pueblo de Israel se levantó en armas contra Antíoco por mano de los macabeos. Es muy interesante que podáis leer, si queréis, en el libro de los macabeos cómo relata toda la historia de ese periodo de Israel. Y finalmente consiguió la restauración del templo. Antíoco Epífanes murió de una enfermedad. Parece ser, según el libro de los macabeos, que murió en medio de terribles dolores. Y finalmente el pueblo de Israel consiguió la restauración del templo. Consiguió volver nuevamente a sacrificar en el templo. Dejadme que os lea lo que dice en el libro de los macabeos. ¿Sabéis? Es un libro que, aunque está en las Biblias católicas, no es aceptado como inspirado por todo el mundo protestante, pero yo entiendo que como libro histórico, a pesar de los errores que pueda tener, es un libro que nos sitúa muy bien en toda aquella época. Y nos comenta lo siguiente en el segundo libro de Macabeos, capítulo 9. Dice: el Macabeo y su gente, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad. Destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública. Después de purificar el templo, levantaron otro altar y con fuego sacado del pedernal ofrecieron sacrificios. Después de una interrupción de 2 años, quemaron incienso, se postraron en tierra, alabaron al Señor. La purificación del templo cayó en el mismo día que los extranjeros lo habían profanado. Y celebró el pueblo de Israel entonces una gran fiesta, recordando cómo habían vivido en las cuevas como alimañas durante todo el tiempo de la persecución de Antíoco Epífanes. La Biblia lo que nos dice es que al final sería destruido, como también nos comenta del cuerno pequeño. La Biblia nos habla de la persecución, nos habla de momentos muy duros, momentos de persecución al pueblo de Dios, momentos de persecución al pueblo judío, pero lo importante de todo esto es ver cómo Dios está por encima de todo. El pueblo de Israel se mantuvo fiel y finalmente el santuario sería purificado. Hubo un momento duro, durísimo, como no había habido hasta ese momento por la profanación de ese santuario de esa manera. Finalmente fue restaurado. Y es lo que nos comenta Dios. Dios nos quiere restaurar. Dios nos quiere cambiar. Dios nos quiere transformar. Dios nos quiere limpiar. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que profanan la pureza que Dios quiere que tengamos? ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que no nos permiten dar el sacrificio correcto a Dios, la alabanza correcta a Dios, la adoración correcta a Dios? Eso es lo que Dios quiere que limpiemos de nuestras vidas. Y eso es lo que Dios está dispuesto a hacer con nosotros. Un tiempo. Finalmente el santuario sería purificado, como fue purificado por estos hombres que siguieron fieles a Dios. Sigamos fieles a Dios. Es lo que nos demuestra el libro de Daniel. Dios está ahí y Dios nos va a seguir ayudando. Simplemente comentaros que el capítulo 9, 10, 11 y 12 lo voy a saltar. Entiendo que ya son capítulos bastante complicados proféticamente hablando y quizá no es el momento en 10 minutos o 15 minutos a veces que me llevo para poder comentarlo todo. Eso, si acaso, pues lo dejaremos para otro momento o otras intervenciones.
Mañana lo que sí que me gustaría hacer es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, analizando simplemente algunos textos concretos que resaltan cada capítulo. Eso lo haremos mañana. Si os parece, reflexionaremos mañana entre todo lo que hemos visto hasta aquí. ¿Os parece? Os emplazo entonces hasta mañana. Recordad, suscribiros, dar al like y a la campanita. Mañana nos vemos. Bendiciones. Yo, si os parece, sigo estudiando.